Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a esperar por aquí, sé que se conecten. Vamos a invitar. Ok, ya estamos por aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo me les va? Qué rico pues compartir con ustedes en esta noche de miércoles. Eh, Bienvenidos. Vamos a poner por aquí el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo estás, Recebas? Jala, ¿cómo van? Vamos, me van a escribir, por favor, desde dónde se conectan. Y vamos colocando por acá. Bien. Ok. Listo, ya fijamos aquí el comentario. Bienvenidos para todos. Es un honor poder compartir. Ya están nuestros invitados aquí con ganas de entrar. Invitar. Ok. Bueno, recién que estás de Bogotá. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Lady, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, bueno, Emocionados con esta noche del día de hoy, sí, qué chévere, con qué este tema chévere. tan interesante. Qué bueno, qué No bueno. sé si podamos girar un poco tu cámara, creo que te veo así como del medio lado. Ok, lo que pasa es que Listo. tuve un problema con mis audífonos inalámbricos y entonces no los puedo usar. Esta vez me toca entonces con altavoz. Espero que me escuchen bien. Listo, perfecto, no hay ningún problema, ahí te escucho súper bien. Hola, John Alexander. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, noches a todos, ¿cómo están? Hola. Estos invitados nuestros son así o más cumplidos. Bien, súper contentos de poder compartir en este espacio que LID pues ha destinado para básicamente compartir información con toda la comunidad LID, emprendedores, empresarios. Bienvenidos a todos los que se van conectando. En nuestros comentarios fijos dejamos el tema que vamos a tratar el día de hoy, estamos aquí con dos expertos en metodologías ágiles y vamos a tratar un tema muy puntual que son los entornos Buca y BAN. Entonces ellos van a contarnos un poco de todo esto, pero antes quiero comentarles quiénes son ellos. Por un lado tenemos a Alfredo. Alfredo Uribe es máster en gerencia de proyectos, especialista en ingeniería de procesos y gestión de calidad, especialista en gerencia de mercadeo y administrador de empresas. Tú me corriges si me falta algo, todo va Está bien. bien, está bien, está bien, está Eh, perfecto. Gracias. Experto en entrenamientos empresariales, empleando gamificación y aprendizaje experiencial en ambientes presenciales y virtuales. Experiencia profesional de más de 25 años en el sector financiero colombiano y experiencia como docente superior a 16 años en gestión de proyectos, planeación estratégica, indicadores de gestión, consultor organizacional en estrategia, inteligencia operacional, agilidad. Mejor dicho, estos hombres son más preparados para dónde. Y por otro lado, tenemos a John Alexander López, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, especialista en gerencia de proyectos, magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, pensamiento complejo, está haciendo un PhD en curso y certificado en ITIL, Scrum y SIT. Es docente universitario en maestría, es coach de una metodología llamada SIT, experto en metodologías ágiles e innovación, consultor en estrategia y prospectiva, consultor en transformación digital, certificado ITIL, Scrum, SIT y gamificación. Entonces, yo les quiero contar que más que todo toda esta preparación que ellos tienen, quiero contarles que son dos seres humanos maravillosos y que adicional a eso, tienen un don súper especial y es transmitir el conocimiento de una forma tan granulada que cualquier información se hace súper fácil de entender. Entonces, para empezar,
Quiero saludarlos nuevamente a los que se van conectando. Y queremos entonces profundizar en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que son los entornos VUCA y BANI. Y para eso, Alfredo, quiero empezar contigo. Quiero preguntarte, ¿qué son estos entornos? Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de VUCA y BANI? ¿Qué es esto? Bueno, Lady, muchísimas gracias a ti por esa presentación tan chévere, tan espectacular, y gracias también a Lid por permitirnos estar acá, por ese apoyo tan chévere en esa familia que tenemos allá, y por supuesto a John por compartir con este espacio y con todos los que estamos aquí presentes. De verdad que muchísimas gracias, estoy muy honrado por estar acá. Y bueno, frente a lo que tú dices, digamos, este es un concepto, digamos que empezó por el lado de VUCA, y es un concepto que tiene, uno pensaría que tiene poco tiempo, pero realmente tiene 3 décadas. Es decir, este es un concepto que empezó a acuñarse finalizando la Guerra Fría, al final de los 80, cuando el ejército norteamericano empezó a mirar como el mundo como un mundo complejo, ¿verdad? Lleno de variables difíciles de controlar, y entonces a eso le agregaron un poquito el concepto, después de la complejidad, la incertidumbre que está presente en la vida y está presente desde siempre. A eso le podemos poner también la volatilidad, los cambios veloces, y la ambigüedad. Entonces, ellos acuñaron esas variables en esa sigla que se llama VUCA, y ya más recientemente, en medio de la pandemia, el año pasado, antepasado, si mal no recuerdo, 2, 3 años, se empezó a hablar de entornos BANI, que también es otro concepto de similares características, pero yo pensaría que tiene como otros elementos un poquito diferenciadores que hablaremos más adelante, pero tiene también que ver mucho con los entornos VUCA, y es como una especie de evolución, digamos que de alguna manera se ve como la siguiente versión de lo que constituyen los entornos VUCA, y yo pienso que la mejor forma de abordar este tema es desarrollando primero lo que es VUCA, partiendo de ese mundo complejo, ambiguo, volátil, incierto, poder abordar ya el concepto de Bani un poquito más adelante y ver de pronto cómo encaja Bani en VUCA, o qué cosas tienen en común, o qué cosas los pueden de alguna manera diferenciar. Entonces, más o menos, como para darte una idea muy básica y tener chancecito de irla desarrollando más adelante, te comparto un poquito esa definición. No sé, John, ¿tú qué opinas ahí al respecto? ¿Cómo lo ves? Ya, lo dejaste ya muy claro, Alfredo. Eh, no, con las buenas noches a todos. Gracias por este espacio, gracias por esta invitación. Gracias a Lit, que siempre está pensando en espacios en donde podamos intercambiar esas ideas, buscar momentos de reflexión. Y considero que hay tantas cosas para tocar aquí en eso. Lady, gracias por esta invitación a nosotros. Y Alfredo, a ti, porque me invitaste a compartir tarima, como te lo dije en algún momento, porque esos son los momentos agradables para empezar a socializar un poco todos esos temas tan importantes. Bueno, a mí me gustaría arrancar ese conversatorio de la siguiente manera. Eh, Estos entornos siempre han existido, siempre han existido, y han tomado mucha fuerza ahorita en pandemia. A mí me causa curiosidad que muchas personas lo relacionan con COVID, lo relacionan en que nació producto del COVID, Claro, que porque de hecho, pues fue algo que se empezó a escuchar mucho durante la pandemia. O sea, empezamos a hablar de la pandemia y cualquier tipo de entrenamiento te hablaban de UCA. Y ahora entonces está de moda el Bani. Entonces, como que uno, ¿a qué exacto, es esto? exacto. Entonces, de hecho, muchos papers que he tenido la oportunidad de leer lo relacionan con la pandemia y con el COVID, y eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que sí toman fuerza el momento, y digamos que ahorita entonces lo voy a relacionar con el tapabocas. El tapabocas tomó más fuerza ahorita en pandemia que lo que era antes, pero ¿hace cuánto existe un tapabocas? En los entornos VUCA están relacionados con cualquier cambio
que nosotros podamos llegar a encontrar a lo largo de nuestras vidas. Ahora, no solo hay que acuñarlo a temas de tecnología. Cualquier cambio que llegue en nuestra vida, en nuestro entorno, que pueda llegar a producir algo que es cambiante, que, es, que puede llegar a ser incierto, que puede llegar a ser más complejo de lo que lo hemos visualizado, o también ambiguo, no solo tiene que relacionarse con tecnología. Cualquier cambio en tu vida, de trabajo, de relación, un cambio de carrera, un cambio de ciudad, o si vas a cambiar de país, un cambio de cultura, te lleva a un contexto buca. Entonces, podríamos decir que eso siempre ha existido. De hecho, yo he tenido la oportunidad de hablar con mi padre, por ejemplo, y si lo relacionamos cuando la televisión estaba a blanco y negro, en el momento en que llega la televisión a color, es un entorno buca el que empezaron a vivir nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, ese cambio que hubo en ese momento. Se hizo un mindset porque empezamos a ver cosas nuevas. ¿Podemos llegar a decir que el producto de todo eso son las mejoras, la innovación? Claro que sí, esos cambios, pero lo más importante para rescatar acá, y que lo vamos a tratar a lo largo de estos minutos, es que qué capacidad tenemos nosotros de adaptarnos a los entornos. Y yo creo que el mensaje que podemos entregar hoy los tres aquí es precisamente eso. ¿Qué tan adaptables somos y qué tanto podemos llegar a generar cambio? Entonces, interesante poder hablar de esos entornos, equipo. Y aquí viene otra pregunta que es parte de de toda la información que hemos recopilado durante todos los entrenamientos y esto, y es que, ¿cómo lo ven ustedes, o bueno, John, cómo lo ves desde el mundo académico y desde el mundo real? Porque es que una cosa es lo que nos enseñan en la academia, en las universidades, ¿cierto? Y otra muy diferente es cuando te dicen, ven, ponlo en práctica, o en el mundo real, en la industria, cómo se manifiestan o cómo podemos evidenciar este tipo de entornos. Bien, si lo vemos desde ese punto de vista, en la academia estamos en una obligación de entregar un conocimiento con mucha responsabilidad y saber en qué momento se puede llegar a aplicar todo eso y también cómo se puede medir. Viéndolo en cualquier sector, de cómo está adaptándose y cómo lo usamos, todo lo que tenemos actualmente, hoy por hablar de la fecha de hoy, 16 de marzo del 2022, todo lo que nos está acompañando en nuestro entorno es volátil. Y yo los invito a que, y quiero ser reiterativo en eso, vamos a dejar la pandemia a un lado, no hablemos de pandemia. Podemos estar en el año 2015, 2016, 2017 y no sabíamos que iba a llegar una pandemia. Entonces, Sí. todo es volátil, absolutamente todo lo que tenemos es volátil y eso va generando cambios. Entendamos que hablar de volátil es porque puede llegar a generar cambios, ¿cierto? Que lo que vimos en la mañana cambia en la tarde o en la noche, o cambia mañana o cambia la otra semana, que es incierto, porque ya nada es como antes, no sabemos qué puede llegar a suceder, qué puede llegar a pasar, hay una incertidumbre, bien lo decía Heisenberg, el principio de incertidumbre, llegar a pensar en qué puede llegar a generarse o cuál va a ser el resultado de lo que estás trabajando. Es complejo y de seguro aquí cuando pensamos que nuestro entorno actual es complejo, lo relacionamos con muchas cosas que están pasando. De hecho, la misma guerra, la guerra que se está empezando a avecinar entre estos dos países y que puede desencadenar una cantidad de caos y resultados negativos. Lo complejo que lo hace, y aquí yo quiero darle una entrada a eso y a un hilo conductor con Alfredo, es que este entorno es complejo porque tenemos muchos datos y poca toma de decisión. Esa es la razón por la cual es complejo. Esa sede buca es precisamente porque el entorno actual es complejo por la cantidad de datos que tenemos. Fíjense que todo lo están moviendo los datos. Las empresas, el consumo, cuando compramos, cuando dejamos nuestro registro, cuando compramos un tiquete, cuando llegamos a un hotel, cuando hacemos una compra y dejamos nuestro número de cédula, se están generando datos y ese dato tiene bastante movimiento. Entonces, ¿por qué es complejo? Porque tanto las empresas como las personas tenemos mucha data, pero no sabemos qué hacer con ella. Ujú. La toma de decisión es muy baja, es muy baja. Y digamos que nosotros tenemos una tarea aquí muy interesante, muy importante, Alfredo, y es ayudar, asesorar,
nosotros que estamos moviéndonos en esos entornos, y es que tratemos de que la relación no sea inversamente proporcional, sino directa. Es decir, a mayor datos, mejor toma de decisión. Eso es básicamente lo que tenemos que buscar. Y pues es ambiguo, ya nada es lo que parece, vivimos en una ambigüedad completamente y está en todo, no solo en las empresas, sino en todo lo que estamos viviendo. Perfecto. Alfredo, y según tu experiencia, ¿cómo ha sido este choque? Porque pues digamos que de alguna forma la pandemia sí hizo que, y pues sin querer hablar de la pandemia, pero la pandemia sí hizo que evidentemente todas las empresas primero se transformaran culturalmente, que fue una vaina súper complicada y súper difícil cambiarle el chip a un montón de empleados o de colaboradores que si bien venían 20, 10 años trabajando de la misma forma, adaptarse a primero trabajar desde la casa, ¿sí? Porque estamos hablando de cambios, de adaptarse. Cuéntanos desde tu experiencia cómo ha sido de pronto entrenar personas de forma virtual o incluso ayudarlos a que se adapten a todo este cambio. Cuéntanos. Vale, pues mira, Lady, básicamente es que buca es la vida es buca. De alguna manera es tan natural como eso. Y cuando decía John el cambio, pues es decir, nosotros quizás nuestro primer cambio con el que somos, y tal vez ni siquiera somos conscientes, pero es uno de nuestros primeros cambios es cuando nacemos. Y imagínate uno salir de un lugar tranquilo, cómodo, ¿verdad? Con una buena temperatura, agradable, donde los ruidos no son tan fuertes, a un medio ambiente relativamente hostil, respirar ya tú con tus pulmones. Eso es un cambio brutal. Lo que pasa es que no somos conscientes por la edad que tenemos en ese momento, pero al final lo que pasó con la pandemia básicamente fue que de alguna manera buca es como cambio y cambio es crisis de alguna forma y crisis es poner en crisis el statu quo. Y entonces la pandemia lo que hizo fue que constituyó una crisis que fue, llamémoslo de alguna manera, lo más democrático que pudo haber ocurrido porque nos pasó a todos al tiempo. Y entonces siempre habíamos Claro, vivido cambios o las crisis de manera eh, particular. individual. Ujú. Vemos empresas que de pronto tienen crisis, ¿verdad? Y la crisis, que a veces la vemos como algo negativo, tenemos que mirarlo en dos sentidos. La crisis de la salud es la enfermedad, pero también la crisis de la enfermedad es la salud. O sea, cuando una enfermedad se desestabiliza para sanar, se pone en crisis la situación de la enfermedad. Entonces, hablemos de la palabra crisis y cambio como un concepto neutro, ¿verdad? Que en este caso afectó a todo el mundo por igual. Y entonces por allí empezó el asunto. Entonces, cuando ya lo llevamos a la vida, a la vida organizacional, cuando trabajamos con las personas, y aquí en Lead nuestro enfoque siempre es no solamente lo técnico, el hacer, las habilidades que hoy llaman duras, sino también lo orgánico, estas habilidades para la vida y la forma como nos relacionamos, un poco qué pasa con lo que nos pasa alrededor. Entonces ahí empezamos a mirar que buca es más natural que cualquier otra cosa. Buca es la vida misma. Entonces ya cuando lo llevas a situaciones donde tú has vivido desafíos de cambios, ¿verdad? Por ejemplo, un cambio de trabajo, eso es una buca. Un cambio en la salud, una situación compleja, difícil, es un buca. En este caso, en mi experiencia personal, yo recuerdo que hace 2008 por allá, yo trabajaba en una compañía y tenía a mi cargo el proceso de resiliencia organizacional, ¿sí? Y entonces recuerdo que estábamos con el virus H1N1 que afectó, fue una enfermedad similar como la del COVID, pero muy ubicada en México y pare de contar y como que no se diseminó tanto. Pero fíjate que en esa época nosotros estamos analizando y poner poner en ejecución nuestro plan de continuidad del negocio, que es todo el conjunto de estrategias de resiliencia organizacional para mantenerte funcionando en caso tal de que ocurriera algo así como una pandemia. ¿Y quién lo iba a pensar que 12 años más tarde eso iba a llegar con todos los juguetes, ¿verdad? A afectar, pero si tú miras el ataque a las Torres Gemelas, el terremoto en Japón, el terremoto de Haití, eso fue una buca, ¿verdad? Entonces, realmente es llevarlo un poquito a esos conceptos de vida, a esas situaciones que vivimos,
donde enfrentamos desafíos, bien sea de cambios o bien sea de situaciones de crisis que nos afectan en alguno de nuestras áreas de vida o a veces en más de una, donde se hace mucho más fuerte entonces esa situación y ahí podemos hablar de VUCA. Entonces, cuando ya lo miramos desde la perspectiva de vida, es mucho más fácil entenderlo. Y algo que decía John, tenemos muchos datos, sí tenemos muchos datos. El asunto es que pareciera que el mundo ya no es tan lineal, que hay cosas en las que como que no sabemos. Y entonces yo personalmente, de alguna manera, muchas veces le digo a la gente, mira, hay cosas que no las vas a entender por ahora o tal vez nunca las entiendas. Entonces ten un cajón allí de no lo entiendo, le pones un cajón imaginario, le pones un título, no lo entiendo, y pon en ese cajón aquello que no entiendas, porque de pronto ni siquiera tienes en este momento la explicación, o tal vez las relaciones causa y efecto ya no son tan explícitas como pudieran ser antes, porque la complejidad, los datos y las múltiples conexiones que hoy manejamos y que se han exacerbado por la exposición digital, han hecho que este tema se acelere mucho más y que cualquier situación que ocurre en un lugar del mundo, en tiempo real alguien con un celular la transmite al resto del planeta. Por lo tanto, la misma información y los datos que nos llegan ya no vienen de un mismo lugar o ya no son sedentarios, la información es nómada, va y viene y de alguna forma también tenemos que validarla porque a veces no la tenemos completa, está inexacta, está imprecisa, está truncada. Entonces eso es lo que hoy se conoce como las fake news y significa que tú estás viendo un evento. A veces nos ha pasado, nos ponen un video y vemos el video y decimos, uy, ahí pasó esto. Sí, tengo aquí un visitante que acaba de pasar por encima de un gato. ¿Lo vieron? Tom, Tom casi hace una buca aquí encima del celular, pero bueno. Casi te toca, mejor dicho, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta alta exposición que tenemos, las personas al tener la posibilidad de transmitir el mundo, la vida en tiempo real, pues está de alguna manera afectando la forma como vemos las cosas. Les decía, uno ve un video y ve una situación, pero luego te muestran otro ángulo o te muestran el video un poquito más completo y dices, ya lo que había visto ya no parece ser. Entonces, en un mundo en el que la alta exposición digital, la alta interconexión hace que cualquier cosa se vuelva viral, se vuelva, digamos, adquiera proporciones incalculables muy rápido, hace que entres en un buca sin darte cuenta, ¿verdad? Entonces, es un poco eso, llevarlo a la vida y decir, mira, simplemente es la vida, es lo que pasa, y es más bien qué pasa con lo que me pasa, ¿verdad? Un poco lo que podríamos ¿Qué hacer ahí. hago? ¿Qué hago con todas esas situaciones que se me presentan? Que a veces la gente lo trata como un problema y entonces ahí se ahoga y entonces dice, mejor dicho, llegó el fin del mundo. Pero es también un poco Sí, la invitación a cómo nos adaptamos nosotros a esos cambios, cómo los recibimos y qué hacemos con eso, ¿verdad? de acuerdo, Listo. Y totalmente. teniendo en cuenta entonces esto, hablando, sin salirnos un poco del tema, John, tú hablaste ahorita de los datos, que sin salirnos un poco, insisto, del tema, ¿qué hacemos con esos datos? Tú como experto en transformación digital, entonces digámosle a las empresas, a los empresarios, oiga, usted tiene un montón de datos, qué va a hacer con eso? Yo creo que ahí está el gran interrogante, ¿no? Pues bueno, los datos hay que sacarles el máximo provecho, pero no todos los datos sirven. Digamos que eso se convierte como en un sofisma de distracción, llegar a pensar que si tú tienes 100 teras de información, son 100 teras de decisiones. No, no, no. Yo trato de hacer aquí como una analogía, una comparación. Es como cuando estamos en casa preparando el jugo y lo vamos a colar. Hay una parte que tú no te sirve, ¿cierto? Que es la que queda en el colador. La parte que pasa es la que sirve. El mismo tratamiento hay que hacer a los datos. Revisar cuáles son esos datos que me sirven para tomar decisiones. Cuáles son esos datos que me van a ayudar a adaptarme a esos entornos Bani y Buca. ¿Cuáles son esos datos que me van a servir para entender al usuario, al cliente, poder saber su intención de compra, su experiencia de usuario? Los datos te van a servir para poder predecir. Entonces, cuando puedes llevar todos estos datos para esa buena toma de decisión,
para esa acertada toma de decisión, los datos te ayudan a evadir los entornos. Si le sacamos el máximo provecho a esa data, que para no entrar tanto en tecnicismos, pero toda la data está completamente desorganizada, no estructurada, ¿sí? Tenemos data de clientes y por más de que la tengas bonita en un Excel, en una base de datos, donde la tengas, es una data que no te dice nada, no te sirve para nada, no llega más allá. Entonces hay que utilizar técnicas, herramientas, ¿sí? Como el Big Data, la analítica, la minería de datos, que te ayudan a coger el dato, seleccionarlo y poder ser predictivos, poder saber qué es lo que quieren hacer las personas a futuro. De esta manera se rompe un poco ese paradigma y nos hacemos más transparentes al entorno y dejamos de ser tan complejos. Ya no es todo tan incierto, ya no es tan volátil, ya no va a ser tan ambiguo. Entonces empiezan a suceder, a llegar esos entornos, Bani, desde lo frágil, lo quebradizo, que se puede romper con facilidad, ¿cierto? Vas llegando a todo eso que te puede llevar a la misma ansiedad, porque la ansiedad está inmersa en los entornos Bani, está inmersa lo no lineal, hasta aspectos de incomprensible en lo que tú estás trabajando. Y mira cómo los dos aquí se unen. En muchas oportunidades yo me he encontrado que hablar de buca es algo ya que no se debe hacer, que está pasado de moda, que ya no existe. Al Sí, contrario, porque de hecho dice como que, perdóname que te interrumpa, porque de hecho uno encuentra que Bunny reemplaza a Uca. exacto, Entonces, exacto. Y yo creo que ya en varias sesiones donde hemos estado con Alfredo y lo hemos analizado, fíjense que aquí es como una continuidad y hay una consecuencia. Y a tu pregunta de los mismos datos están como ahí inmersos. Los datos están ahí para llevarte eso, porque en realidad el entorno lo están haciendo los datos. Estamos en un mundo de datos. Ya no hablamos de petróleo, ya no hablamos del core de negocio de las empresas. La misma calidad de vida, el estilo de vida que tenemos nosotros es producto de los datos. Fíjense que acá estábamos, las personas que están conectadas, aquí se está recogiendo data, información, la hora, la conexión, el internet donde estamos conectados, la compra que hagamos, cuando cerremos sesión, el algoritmo de Instagram está trabajando, son datos que están trabajando precisamente para romper esos entornos. Entonces, a la data hay que sacarle provecho. pues de hecho eso también permite, o por lo menos es una invitación para que las empresas ya dejen de hablar un poco solamente de planeación estratégica y contemplar esos escenarios de yo quiero, sino que también empiecen a contemplar esos escenarios de caos que pueden llegar, cosas como estas, ¿sí? Sí. Cosas como una pandemia, como un terremoto, como un montón de cosas que pueden suceder. Y es importante que como empresarios, que como emprendedores, contemplen este tipo de entornos. Eh, bueno, pues con esto que nos acaban de decir, no sé Alfredo, si quieres agregar algo más de tu experiencia, de todo lo que ya has vivido. Sí, digamos que aquí, y conectando un poquito con lo que decía John, yo pienso que Bani, a mi modo de ver, pues, digamos, mi perspectiva personal, es más un concepto de la forma como reaccionamos emocionalmente a un buca. Porque es que fíjate que el concepto de Bani arranca con esa fragilidad que está, o esa vulnerabilidad que se puede presentar cuando tenemos una ilusión de que todo está bien y de que hay estabilidad y control, ¿sí? Como que todo está perfecto, pero, y volvemos a la pandemia, y tú que hablabas ahorita de planeación estratégica, ¿qué pasó con los planes estratégicos de enero de 2020? Por ¿Sí? ¿Qué supuesto, pasó con ¿no? Todo eso se vino marzo? abajo. ¿Ves? Entonces, esa ilusión de estabilidad viene de ese concepto Bani. Cuando caigo en cuenta que realmente, si por ejemplo, vivo una situación, por ejemplo, cuando nos pasa, alguien que dice, narra una enfermedad o narra una situación, un accidente, dice, oiga, me doy cuenta que la vida es muy frágil, dicen las personas. ¿Sí? Entonces tenemos esa ilusión de control. Pero por otro lado, cuando estamos cuando esa ansiedad está tan fuerte, perdón, cuando esa fragilidad y vulnerabilidad sentimos tan fuerte, ahí nos llenamos de ansiedad. Y entonces empezamos a sentir cierta impotencia porque ya nos damos cuenta de que la sensación de control que tenemos no es tan sólida. Y
allí, justamente en la pandemia, ¿qué hacíamos todos? Buscar información, información, ahorita que yo no hablaba de los datos, ¿no? Entonces miramos las estadísticas de cuántos contagiados, cuántos fallecidos, cuántos aliviados, que no sé qué, y cuando yo no hablaba de los datos, pucha, al comienzo de la pandemia hablábamos de, bueno, un encierro de 3 semanas y ya en un mes todos otra vez volvimos, cuando otras 3 semanas, otras 3 semanas, otras 3 semanas y un año, y bueno, y decíamos, ¿y hasta cuándo? ¿Verdad? Y entonces, luego que las vacunas, que en 6 meses, que en un año, que si sirven, que no sirven, ¿qué estábamos haciendo? Al final construyendo la data en un mundo de poca predictibilidad donde el conocimiento que teníamos ya no servía. ¿Ves? Entonces, ahí nos dábamos cuenta que no era tan lineal el asunto, que es Correcto. lo que lleva al concepto de efectos sin vamos a mirar cuál es la causa y como que no la encontramos, ¿sí? Y al final llega a ese mundo tan, tan complejo de lo que no podemos predecir, de lo que escapa a nuestro conocimiento y que rompe los paradigmas, porque lo que ayer era, hoy ya no es. Entonces, recordémonos cómo las reglas de juego cambiaban permanentemente en la pandemia, que era el pico y cédula, que era además con el pico y placa mezclado, pero además, digamos, las cuarentenas sectorizadas o las cuarentenas totales, que los niveles de las UCI, había información que se usaba, habían datos que se usaban para tomar decisiones, pero al final la volatilidad era altísima. Entonces, el ser humano busca siempre por algo básico, mantener un estado de control. Acuérdense de la pirámide de Maslow, donde las necesidades básicas, digamos, nos dan el soporte para todas aquellas de trascendencia. Y cuando vemos que nuestras necesidades básicas están de alguna manera, pueden verse agrietadas, pueden verse de alguna forma arriesgadas, o cómo decirlo, en riesgo, ¿sí? Entonces allí Amenazadas, nos sí. damos. Sí, entonces ahí nos damos cuenta que el control que consideramos que teníamos no era tan sólido. Y Ujú. esta es nuestra respuesta. Entonces, nuestra respuesta emocional es una super ansiedad, un temor y sobre todo, el miedo no es malo, pero el asunto es que el miedo se vuelve pánico, se vuelve permanente. Y ese estado permanente de sentirnos bajo amenaza hace que reaccionemos de diferentes formas, ¿verdad? Que haya personas que entren en esa crisis emocional. Fíjate que ahora se está hablando con más fuerza todavía, lo hemos visto, de la verdadera pandemia, es la pandemia del miedo, ¿sí? De cómo La reaccionamos frente depresión, a. Sí, entonces, hay ven, depresión también. Ujú. ¿cómo, perdóname? Hay, que también hay depresión, si tú te das cuenta, no De la, solamente en adultos mayores, en todos los que tuvieron que estarse encerrados y definitivamente fue muy difícil porque su forma era, voy a hablar aquí un poquito de algo que siempre he escuchado y es que si tú eres una persona que todo el tiempo necesita estar en contacto con todo el mundo, tocando y todo esto, ese encierro automáticamente genera una depresión. Ahora hablemos también de los niños, por ejemplo los niños, que fue tan difícil, que si bien no tenían de pronto mucha conocimiento, hablando de niños de 3 de 4 años, que de pronto no tuvieron como ese recuerdo de cómo es que debo de educarme o de ir a un colegio, de todo eso, si bien tuvieron que verse obligados a una pantalla, a algo virtual, y se retrasó un montón su aprendizaje, de hecho. Entonces, pues no es fácil. Y lo que tú decías, o sea, no solamente se ve en riesgo ese buen desarrollo o ese normal desarrollo de la persona, sino que también tenemos que enfrentarnos a entornos como estos, ¿no? De depresión, de angustia. uh-huh. Completamente de acuerdo contigo. Y ya, digamos un poco desde allí, desde la pandemia de la salud mental, que es lo que se está hablando ahora, ¿verdad? Porque esto, de alguna manera, yo diría que puso sobre la mesa el tema de salud mental, porque no sé si es parte de un tema cultural o qué, pero alguien se siente mal, le duele la cabeza, le duele un brazo, le duele el estómago, va al médico, le hacen exámenes, todo, pero alguien se siente triste, se siente aburrido, tiene tristeza, tiene depresión y lo oculta y muchas veces no vamos al médico correspondiente, al psicólogo, al psiquiatra, porque quizás existe un tabú allí frente a esto. Pero ahora se ha puesto mucho sobre la mesa.
Y ya digamos que no solamente es hablar de esto, sino bueno, y ahora qué sigue, es decir, listo, ya hablamos de todos estos temas, de estas variables de Buca y de Bani, que al final a mi modo de ver se complementan de alguna forma, es más un complemento. El asunto es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacer en medio de un mundo así? Con tantas necesidades de información, con tanta volatilidad, con tanta vertiginosidad, ¿sí? Vertiginoso, un mundo veloz, que cada vez quiere que hagamos más de lo mismo, más rápido, que estemos cada vez reaccionando más y más y más y más rápido. ¿Qué hacemos desde ahí? Es un poco el desafío. Y no sé, John, ¿tú cómo ves ese camino hacia adelante? Listo, ya planteamos estos entornos, ya miramos toda la situación. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Para dónde cogemos? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, correcto. Eh, hay muchas cosas por hacer con todo esto porque lo que está generando es oportunidades. Oportunidades tenemos en las organizaciones, oportunidades tenemos desde nuestro hogar, desde nuestras familias, hay mucha oportunidad. Y mirándolo ya en el contexto en el que nos encontramos ahorita, hay algo muy interesante, Alfredo y Lady, y es, nos encontramos en una transformación digital, ¿sí? Y esos entornos cogieron demasiada fuerza, sobre todo aquí en nuestro país, después del año 2015, el año 2015. ¿Y qué tenemos que aprovechar? Aprovechar la tecnología que tenemos, la que tenemos. La variable tecnológica se convirtió en nuestro gran aliado, en nuestro gran aliado. Y una de las tecnologías disruptivas que nos puede llevar al qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, qué vamos, parte de lo que es el Internet de las cosas. Vamos a tener todo conectado. De hecho, cuando el Internet de las cosas llega a Colombia, en el año 2015, una de las respuestas que entregaron fue, vamos a tener Internet hasta en el botón de las camisas, en los botones de las camisas. Es el objetivo del Internet de las cosas. Todo conectado. ¿Para qué? Para hacernos la vida más fácil. Sí, claro, porque es un estilo de vida. Todo esto lo que al final del ejercicio termina reuniendo es que es un estilo de vida. La transformación es digital, parte de eso, un estilo de vida. ¿Y qué tan preparado estás culturalmente? ¿Cuál es tu mindset para prepararte para todo esto? Y las generaciones nos van mostrando algo, Alfredo y Lady, las generaciones nos van mostrando algo. Fíjense que si vemos a nuestros abuelos, esa generación silenciosa, tuvieron mucho tiempo sin tecnología. Y es la generación que más utiliza Instagram, es la generación que más utiliza Twitter, ¿sí? Es una generación que le da una muy buena participación a eso. Luego hablamos de los baby boomers, nuestros padres, que también vivieron con poca tecnología, no gozaron de mucha tecnología, pero vieron muchos cambios. Vieron demasiados cambios a lo largo de su vida. Luego está ya una generación como la mía, la generación de la guayaba, esa generación que hicimos colegio, bachillerato, no con la tecnología que tenemos. En el año 2005, si la memoria no me falla, cuando ya empieza en el año 2000, bueno, en el año 98 ya hay una buena interacción del Internet, pero un Internet muy suave. Y más adelante cuando empezamos a interactuar eso y que llega la telefonía celular desde el año 93 y empiezan todas las generaciones a la que tenemos hoy en día, fíjense que la tecnología lo que ha buscado es cambiar nuestro estilo de vida. Y hoy lo estamos viendo con los datos. Lo hicimos con las máquinas a vapor, lo hicimos con la electricidad, lo hicimos con la automatización local y lo estamos haciendo ya con los datos. Entonces, a la pregunta que me hicieron, ¿ahora qué viene? Viene el dato inteligente. Viene el dato inteligente cognitivo, el que nos va a empezar a ayudar también a la toma de decisiones. Porque pues nosotros los seres humanos eh, no hemos tenido la suficiente toma de decisión tan acertada como para poder entrar a esos entornos. Creo que no hay que tenerle miedo a las maquinitas, no hay que tenerle miedo a esa transformación. El algoritmo debemos verlo como un aliado, la inteligencia artificial debemos verla como un gran aliado porque nos va a ayudar a cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, esas generaciones que vienen como los millennials o las generaciones como por ejemplo los pandemials, que ya los llaman, ¿no? Esa generación de cristal, son generaciones que van a gozar de una tecnología que no me imagino de todo lo que van a ver y qué entornos se van a hablar de allá, qué entornos y qué nos esperan con ellos, con nuestros hijos, ¿cierto? Esos entornos que van a empezar a ver y la tecnología, todo lo que va a empezar a facilitar, yo creo que ahí los cambios van a ser enormes y el tema cultural siempre va a predominar.
Yo creo que eso es lo que nos espera. Vale, yo creo que se han hecho 40 minutos de una información demasiado puntual. Creo que ha sido demasiado específica y clara. Como les dije al principio, están ante dos caballeros que entregan una información de una manera supremamente clara y fácil de comprender. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. Definitivamente creo que abordamos realmente. Lady, quiero agregar una cosita más y es en línea con lo que dice John. Yo digo que hay tres cositas más que yo quisiera agregar. En relación con los datos, al final los datos nos permiten transformar esa información en conocimiento útil y en aprendizaje. Y con el conocimiento y el aprendizaje vamos abriendo un poquito de luz en ese panorama, digámoslo así, oscuro, por hacer una especie de analogía, ¿sí? Con la agilidad, con ese mindset ágil, podemos ser adaptables, podemos ser flexibles y entender que si los planes no son tal como los esperábamos, podemos soltar un poquito esa necesidad de controlar y ser como los gatos, flexibles, nos adaptamos a las circunstancias y encontramos la manera de amoldarnos, ¿sí? También es importante en este mundo, y lo aprendí desde hace más o menos unos 20 años en temas de marketing que estudié, buscar el poder de lo simple, lo sencillo, la simplificación de las cosas. Al simplificar, hacemos que la vida sea más fácil, ¿sí? Y miren que las grandes tecnologías, las grandes compañías de tecnología, ¿a qué le apuntan? A la simplicidad. Fácil, sencillo, sin botones, sin tanta parafernalia, ¿sí? Y no olvidar que independientemente de lo que esté pasando, tenemos un propósito superior, tenemos una visión de futuro, la cual puede postergarse, puede modificarse un poco, puede acortarse porque de pronto tenemos una aceleración, pero finalmente, si soltamos esa necesidad de control, pero mantenemos esa visión de futuro, podemos tener esa fe y esa esperanza de que independientemente de del buca en el que estemos, vamos a estar bien y vamos a caminar en un derrotero, en un destino, vamos a llegar a un destino que muy seguramente puede que no sea exactamente el que queremos, pero si hacemos la tarea, si jugamos el partido que tenemos que jugar, podemos llegar a un buen lugar, ¿sí? Y eso, ese es como el mensaje final que quisiera yo dejar frente a este tema. Bueno, pues a todos es una invitación. Si usted ve que de pronto en su organización el cambio les ha dado muy duro, definitivamente no se han podido adaptar, esa es una cuña, contáctenos con Lead, aquí estamos dispuestos, contamos con un equipo maravilloso de entrenadores, consultores, y bueno, cada 15 días, en 15 días vamos a estar transmitiendo por LinkedIn, vamos a estar haciendo todos estos espacios para que ustedes puedan ampliar conocimientos, puedan hacer sus preguntas, ahondar en este conocimiento de metodologías ágiles, entornos cambiantes, todo este tipo de conocimiento los vamos a estar trabajando con Lead. Los invitamos a que sigan las redes de Lead, vamos a dejar este live guardado para que lo puedan ver, y los que nos ven en diferido, un saludo muy especial. Creo que ya podemos ir dando cierre al día de hoy. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias por su tiempo, porque sé que ustedes dos son hombres supremamente ocupados, pero gracias por compartir, por estar siempre dispuestos a entregar toda esta información. A Lead, principalmente, gracias por abrirlos. Estos espacios son realmente maravillosos y sin importar que todo vuelva a la presencialidad, hay que seguir aprovechando la tecnología, hay que seguir aprendiendo de manera virtual. Entonces, pues a todos muchísimas gracias. John, Alfredo, un abrazo virtual muy grande y bueno, nada, nos vemos en 15 días. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Dale, gracias. Un gusto, que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao.